Seguir con ustedes en la serie de Eclesiastés. Quiero hablar en esta noche sobre la paciencia de Dios en nuestras vidas. Al leer estos versículos, vamos a ver cómo Dios ha sido paciente con nosotros. Hemos estado en el capítulo 8 hablando de la sabiduría celestial que Dios nos ha dado a todos nosotros. Empezamos el capítulo 8 hablando de esa sabiduría, cómo es manifiesto en la sujeción ¿a quién? A las autoridades humanas. Hemos visto la semana pasada cómo esa sabiduría también es visto en cuando nosotros nos sometemos a la autoridad divina. Y en esta noche mi temática sigue en ese orden, pero vamos a ver cómo ahora Dios también va a pedir cuenta a los gobernantes de lo que hacen con esa sabiduría, de los que temen y los que no temen. Quiero titular entonces este mensaje de la siguiente manera y en forma de pregunta. ¿La paciencia de Dios te está llevando al arrepentimiento? Quiero que lo podamos ver así. ¿La paciencia de Dios te está llevando al arrepentimiento? La paciencia de Dios, hermanos, con los pecadores es día a día. Yo quisiera decir que es minuto tras minuto, segundo tras segundo. Pero la multitud o las naciones no se asombran de la paciencia de Dios. Pablo dice a Romanos que su bondad nos guía al arrepentimiento, que Dios es longánimo, dice en otra parte, que aún Dios espera que el hombre se arrepienta. Y los gobernantes, aun cuando va a decir este texto, sentencian una mala obra, no se ejecuten, como dice el versículo 11. Y piensa ahora tú y yo también, esto es para mí, ¿cuántas veces hemos pecado contra Dios? ¿Cuántas veces hemos pecado contra nuestro hermano? ¿Cuántas veces hemos pecado contra nuestro prójimo? Y con conciencia y con los ojos abiertos, y aún Dios es paciente con nosotros. Si tú tienes autoridad sobre otros, Dios ha sido paciente cuando tú has pecado contra ellos. Y de eso se trata este mensaje, cómo tu Padre Celestial te ha amado pacientemente, cómo te ha corregido, cómo te ha hecho ver tu ofensa contra Él, contra tu prójimo, en vez de sentenciarte, en vez de consumirte en ese momento. Dios ha sido misericordioso contigo, ha sido misericordioso con tu familia, con tus seres queridos. Dios verdaderamente es paciente y debiéramos asombrarnos. Pero cuando Dios es paciente con nosotros, nosotros somos impacientes con otros. No tenemos paciencia. Mirar esto acerca de la maravillosa misericordia que es de nuestro Dios hacia nosotros, entonces para poder admirarnos. La paciencia, hermanos, de Dios tiene un tiempo. Recuerdo cuando empezamos esta iglesia, empezamos a estudiar los atributos de Dios, y uno de los atributos que estudiamos es la paciencia de Dios. No sé si ustedes recordarán, pero eso fue hace más de 5 años, y quiero volver a citar las mismas palabras que tal vez en esa serie de escuela dominical que hablamos de los atributos de Dios, y voy a decir lo siguiente, que la paciencia de Dios tendrá uno de 2 efectos en tu vida y en la mía. O te endureces en tu pecado y rebelión contra el Señor, o serás quebrantado y te acercarás en contrición delante del Señor. O verás la paciencia de Dios como una excusa para seguir pecando, o verás la paciencia de Dios como una razón para alejarte de tu pecado. Verás la paciencia de Dios entonces de esa manera, o seguirás en tu orgullo en vez de ser humillado por la paciencia de Dios. Realmente Dios es paciente con nosotros.
Entonces, la paciencia misericordiosa de Dios, hermanos, debe llevarnos a Cristo y no debe alejarnos de Él. Ahora, cuando no vemos esto, probablemente, como dije, solamente hay dos cosas, ¿no? Rebelión, endurecimiento, o te alejas de Dios, o por lo contrario, eres quebrantado, te humillas. Pero cuando eso está pasando es que Dios ha obrado en tu corazón, es una obra tangible, probable de un hijo de Dios, porque la paciencia de Dios le está llevando a su Salvador. Pregunto, y esto es para todos nosotros, ¿qué efecto está teniendo la paciencia de Dios en tu vida? Esto no es algo intelectual porque podemos saber, podemos conocer. Y Salomón está hablando aquí de los gobernantes, de las autoridades. Y hoy vamos a ver dos puntos o tener dos encabezados en estos versículos leídos. Primero, el gobernante malvado o inicuo gobierna para su propio juicio o daño. Y segundo, vamos a ver cómo ese gobernante o esa autoridad malvado o impío es endurecido por la paciencia de Dios. Entonces vamos a empezar versículos 9 hasta el versículo 10. El gobernante malvado o impío gobierna para su propio daño o juicio. Versículos 9 y 10. Salomón está hablando algo que él ha visto, porque el versículo 9 dice: todo esto he visto y he puesto mi corazón en toda obra que se hace bajo el sol. Y aquí viene la palabra autoridad. Cuando el hombre domina a otro hombre para su mal. Y de ahí mi encabezado: el gobernante malvado gobierna para su propio mal o para su propio daño. Cuando no hay la autoridad elevada, cuando no hay esa autoridad celestial, en vez que ese gobernante se acerque, incluso, hermanos, en su texto va a decir: ese gobernante puede ir a una iglesia, puede ser un alcalde, un regidor, el presidente de la república puede estar acá, o puede ser un padre de familia, puede ser un pastor, o puede ser un líder, puede estar aquí y gobernar, y dice el texto, para su propio mal. Entonces estamos ante un versículo que va a hablarnos a todos los que estamos en autoridad, a todos los que tenemos un cargo. Y la palabra aquí es que dice, es cuando un hombre domina a otro. Tal vez ese hombre no comprende por qué Dios le ha puesto ahí. En estos días, nuestro país, hermanos, en el exterior no es bien oído. ¿Por qué? Por lo político que tenemos. Localmente todos quieren que el presidente sea destituido y eso habla mal fuera del país. Y algo estaba pasando ahí, algo estaba sucediendo. Entonces hay una autoridad y Salomón aquí, primero, como dije, habló de sujetarnos a las autoridades terrenales, de sujetarnos a la autoridad divina, pero ahora desafía a esos gobernantes malvados, inicuos, a considerar que si ellos en el tiempo, en la paciencia de Dios, no se arrepienten, van a sufrir. Incluso dice el versículo siguiente: van a ser sepultados, su nombre va a ser olvidado, nadie les va a recordar. Hermanos, así va a terminar. Por eso Proverbios dice que la memoria del hombre es bendito y el nombre del impío se pudrirá. Ese es el fin. Ahora, Salomón empieza a desafiar y va a decir también: esto es vanidad. Versículo 10, también esto es vanidad. Hermanos, ¿de qué sirve ser proclamado por los hombres como un gobernante y al final termines en el infierno y también no tenga propósito tu gobierno? Salomón dice: es vacío. Salomón quiere que vean las autoridades que no tiene propósito si Dios no está en ese gobierno. Habla esto de que sus caminos son vacío, impío. Y yo creo que también es una llamada a todo gobernante, a todo el que está en autoridad, para que
como dice ellos han sido puestos por Dios, pero son como ministros de justicia de Dios. Son siervos que están a cargo, pero tienen que gobernar con justicia. Y cuando eso no lo hacen, entonces solamente están por el cargo, solamente están porque se sienten bien, ¿no? Que pronuncien su nombre, sean recordados, que su memoria esté siempre con ellos. Me hace recordar esto a Nabucodonosor cuando él pidió que se hiciera, ¿no?, una estatua. ¿No es esta la Babilonia que yo construí? Y sabemos el juicio de Dios llegó inmediatamente para él. Y Salomón, aquí inspirado por el Espíritu Santo, empieza, ¿no?, a decir, primeramente, él como predicador que se presenta en este libro, en un momento Salomón, todos sabemos, se desvió. Dios lo puso como rey, pero por más que Dios le había dado las añadiduras, pero lo que tenemos es que Salomón empieza a buscar un disfrute, un gozo, un deleite, un placer en todo, y hace todo lo que hace, hermanos, para encontrar un gozo duradero. Pero Salomón se da cuenta que nada le puede dar ese gozo duradero. Por eso dice, todo esto he visto. ¿Cuántos años Salomón gobernando? Hasta aquí, si llegamos, yo creo, mucho tiempo. Pero Salomón, todo esto lo he visto y puesto mi corazón en toda obra que se hace bajo el sol. Hay gente que tiene, voy a decir, mucha fortuna, mucho privilegio, y quieren llegar a ser solamente por un deseo, una meta, un objetivo, ser el presidente de una nación. Escucho muchos en muchos países eso. En Estados Unidos, aquí pueden tener universidades, colegios, pero aún no he cumplido mi meta. Dice, quiero ser gobernante de mi país y quiero menos cumplir eso. Salomón dice, todo esto he visto y he puesto mi corazón en toda obra que se hace bajo el sol. Pero ¿por qué razón harían los hombres esto en este mundo? Bueno, como dice Salomón en este libro, en busca de la felicidad. Nadie se entra a un puesto, voy a decir, solamente porque quieren, o sea, dejar de trabajar. Justo yo hablaba con Eloy, que es mi padre, y le decía, bueno, en la radio decía, ese hombre campesino, ¿cómo va a gobernar? Hablaba alguien que llamaba, y analizábamos con hermano Eloy, que ustedes lo conocen, entonces le gusta hablar de esto, pero si Dios le ha puesto, ¿no? Nosotros pensamos que Dios lo ha puesto. ¿Cuánto tiempo? La ley dice 5 años, pero en este país un presidente ahora no pasa 5 años, cambio presidente, entra otro presidente. Pero ese hombre tuvo una motivación, probablemente, es que no es que se levantó y mañana le hicieron presidente. No fue. Usted recuerda cuando Dios destituye a Saúl, va en busca de David, y David es tomado dentro del campo para que gobierne. Ahora, yo creo que toda autoridad es puesto de esa manera. Sea que un hombre culto, sea un hombre, tampoco voy a decir preparado o no preparado, pero es Dios quien pone. Pero en el corazón de ese hombre hay algo que le lleva a completar, vamos a decir, ese llamado. La aprobación la da el pueblo, no por los votos. Pero ese hombre debe cumplir las demandas, las responsabilidades que el país espera. Y siempre me he dado cuenta, un hombre nunca va a poder cumplir las expectativas de la nación. Usted como esposo nunca, siempre va a querer cumplir, pero no siempre va a cumplir todo lo que su esposa quiere. Igual, quiere tener al mejor padre, al mejor pastor, las expectativas son más, y cuánto más de una nación. Por eso que una nación se divide, ¿no? La mitad está con una nación, la mitad no está con el presidente. Pero hay algo detrás de eso. Salomón dice, he puesto mi corazón en toda obra que se hace bajo el sol. Yo quiero nuevamente inclinarme al texto, y en este libro Salomón empezó primeramente a ver cómo esas comodidades que tenía, las bendiciones que había recibido de parte de Dios, empezaron a dominar el corazón de Salomón. Como que la sabiduría no fue todo, pero estaba buscando gozo en todo esto.
pues incluso se apartó, voy a decir temporalmente, porque eso pasó cuando la Biblia dice que las mujeres desviaron el corazón del rey, se apartó, no encontró gozo en eso, no encontró gozo en todo lo que construyó, en todo lo que tuvo, buscó gozo en más riqueza, no encontró, buscó gozo en la experiencia religiosa, porque también era alguien que se presentaba en el templo, alguien que adoraba. Incluso este texto puede tener identidad con él, porque ahí habla, versículo 10, dice: he visto a los impíos ser sepultados, también ha visto que entraban y salían del lugar santo. Salomón, alguien que practicaba eso, incluso su padre le enseñó la fe, de que hay un solo Dios. Salomón ha visto eso, es parte de su vida, pero es con el hecho de buscar felicidad. ¿Por qué razón vendría alguien aquí? ¿Realmente vienen porque quieren arrepentirse de sus pecados? ¿O porque quieren calmar sus conciencias? ¿Quieren bienestar para sí? Pronto, la mayoría de las personas que vienen a la iglesia es para sentirse bien, para encontrar felicidad, porque el mundo no les da felicidad. Pueden pasar pues a adoración externa, pues en busca de felicidad. Salomón trató de buscar en relaciones ilícitas con las 1000 mujeres que tuvo, en el conocimiento del mundo que él adquirió, porque no hay otro hombre más sabio que él ha existido. En el ejercicio de autoridad y gobierno, Salomón no lo encontró, pero solamente eso le lleva a Salomón a concluir que el gozo, hermanos, que él estaba persiguiendo no está en este mundo, sino está en la persona de Dios. Porque desde el capítulo 7 hemos ido hablando que ahora el gozo está en Dios, y eso es así, y va a ser así. Esto va a suceder cuando una persona empieza a deleitarse en Dios, cuando empiece a confiar en Cristo, cuando empiece a amar a Cristo, cuando empiece a obedecerle. Entonces ese gozo podrá ser disfrutado, y no en las comodidades, no en los placeres. Aunque Salomón corrió más que todos los hombres y no lo ha encontrado. Eso me he repetido muchas veces en esta serie. ¿Tú has tal vez seguido, imitado a Salomón en busca de gozo de esa manera? Si es así, yo creo que pronto te vas a desilusionar, o si ya te has desilusionado, ese gozo no está ahí. Los placeres de este mundo nunca van a poder también en aquel día final de nuestras vidas salvarnos, por decir. ¿De qué, yo me pregunto, vale haber sido o haber hecho? Pero cuando en mi lecho esa acción, esa obra, no me va a ayudar para nada. Pero cuando usted ha encontrado su razón y propósito de existencia, entonces tendrá sentido su muerte. Hay esperanza, sí, pero si es que no encuentra ese propósito, Pablo diría que va a ser como es el hombre más mísero, más miserable que existió en este mundo. Ahora Salomón vuelve a considerar aquí las terribles consecuencias que van a acontecer a aquellos hombres que están en autoridad, que solamente están gobernando para su propio placer, para su propio honor, en lugar de ser un ministro de justicia de parte de Dios. Ahora Salomón pone esto, yo creo que para que podamos aplicarlo. Como dije, en todos los que tenemos un cargo, es para que veamos que ese lugar que Dios nos ha dado, es para que nosotros recibamos corrección, exhortación, si es que es así. Salomón revela también aquí el fin de ellos. Versículo 13 dice: pero no le irá bien al impío. Hablamos de un hombre en autoridad, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Si ese mensaje terminara ahí, yo diría a todas las autoridades que es de esa manera, pero para nosotros también es así. Pues Salomón es un creyente. Si Salomón hubiera seguido en sus caminos y no se hubiera arrepentido,
probablemente pensaríamos que ese es su destino, porque no terminó en arrepentimiento. Pero estamos hablando de un Salomón arrepentido y estaba comunicando sabiduría al pueblo. Primero, los gobernantes impíos o malvados, como dice el versículo 10, gobiernan, dice, para su propio mal. Para su propio mal. Es algo sorprendente cómo ellos no gobiernan como aquellos que han sido comisionados o puestos de parte de Dios. Si un presidente reconociera que yo estoy en este lugar o tengo este cargo, yo debo gobernar con justicia. No debo ignorar los mandamientos de Dios, sobre todo los 10 mandamientos, pero él dice, no gobiernan así, no sucede. Ellos gobiernan, dice, para su propio mal, para su propio perjuicio, por decir, porque actúan como si fuera Dios, pero cuando no son Dios. Ustedes saben, ¿no?, que cuando un hombre llega al lugar de autoridad, a veces se olvida quién era antes. Yo recuerdo hace buen tiempo atrás, un día antes que Alejandro Toledo dejara de ser presidente, dijo, ¿no?, mañana yo seré uno como ustedes. ¿No? Y el día siguiente será uno como nosotros, porque ya había acabado sus 5 años de gobierno. Pero lo que quiero decir detrás de esto es que pero en esos 5 años, como que, bueno, la autoridad que tenía era de un presidente. Y que nadie se le puede decir, nadie se le puede acusar, pero después de los 5 años recién venía el juicio, las denuncias. Ellos actúan muchas veces como si fueran Dios, en vez de, como dije, en el labor que Dios les ha dado. Vamos a leer Romanos capítulo 13, es el versículo 4. Romanos capítulo 13, versículo 4. Pues dice, es para ti un ministro de Dios para bien. Esa es la posición que tiene una persona en autoridad. Un policía, un presidente, un regidor, un ministro, es un ministro de Dios para tu bien, pero no gobiernan de esa manera. Lo hacen como fuera Dios. Buscan hacerse un nombre en el ejercicio de su poder. Esperan encontrar que todos les saluden, que todos les sonríen, y se han engañado a sí mismos y se han creado que es así. En lugar de servir a Dios y a los demás como ministros de Dios. Entonces, siempre vamos justo de Maduro decía, no se puede cumplir las expectativas, y qué difícil es ser presidente de un país. Si sales elegido, puedes ser vacado, se dice, o sacado en pocos meses o años. En última instancia, estos gobernantes malvados gobiernan para su propio mal, dice el texto, para su propia destrucción. En vez que su gobierno tenga un proceso de llamado al arrepentimiento, y si es que es un gobernante cristiano, a la santificación. Los creyentes siempre están buscando si ese presidente, ese candidato, perdón, tiene principios bíblicos o es cristiano. Si es cristiano, sería su santificación. ¿Por qué, hermanos? Porque el poder y el control se convierte en un ídolo para ellos. Es así. Al final terminan adorando a la criatura antes que al Creador. Mis hermanos, las bendiciones que el Señor nos da no deben ser para nuestro daño, para nuestro mal. Como Dios te bendice una posición, al final esa posición te daña. Eso dice el texto. No lo usan, por último, para glorificar a Dios, sino para exaltarse a ellos mismos. No lo usan para servir a los demás, sino para servirse, como dije, entre ellos, por decir. No lo usan con un corazón agradecido, sino siempre con un espíritu de descontento, quejándose siempre. Y como aplicación para nosotros, hemos recibido muchas bendiciones. Y deberíamos
Como dije, estamos donde estamos, servir con gozo, encontrar gozo en esa posición y no que sea dañino para nosotros, para nuestro provecho espiritual. Como dije, muchos han olvidado lo que Dios ha hecho por ellos cuando están en ese lugar. Entonces, la consecuencia es que Salomón va a empezar a decir es que para ellos es para su propia destrucción. Ahora, la destrucción es el lago de fuego. Ahí es el texto va a decir, bueno, no dice explícitamente, pero habla de su propio final. Versículo 10 habla que serán olvidados. Eclesiastés capítulo 4, versículo 1. Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Y he aquí vi las lágrimas de los oprimidos sin que tuvieran consolador. En mano de sus opresores estaba el poder sin que tuvieran consolador. El abandono de estos hombres aquel día será el doble, cuando Dios ya no será quien les consuele. Y todo, hermanos, porque simplemente se han exaltado a sí mismos. Dios nos bendice con agua, Dios nos bendice con el pan, con el consuelo. Dios es toda, como cantamos y decimos siempre, es la fuente de toda bendición. Y cuando nosotros olvidamos incluso su gracia, su evangelio, Dios nos va a juzgar. Salomón quiere que podamos considerar que las bendiciones de Dios no pueden ser dañinos para nosotros. Una segunda consecuencia terrible que va a venir a los gobernantes, en el versículo 10 nos va a decir, primero, que estos piensan que ellos van a hacer historia cuando alguien entra, ¿no?, a un cargo. Aquí en Tacna se empieza como un alcalde o como un regidor, del regidor al alcalde, del alcalde a la provincial, y la provincial puede llegar a ser, vamos a decir, un congresista, un ministro, o tal vez por ahí ser presidente. Una carrera política. El versículo 10, Salomón sí va a hablar un poco de cómo estos gobernantes terminan. Pueden llegar a construir un gran nombre. Se habla mucho de los gobernantes latinoamericanos como Hugo Chávez, el nombre de Cuba se me va, Fidel Castro. Se habla de un comunista en China hace años, a Mao Tse-tung, creo, no me acuerdo. Nombres, renombres, imágenes están pasando a la historia. El versículo 10 dice: y también he visto a los impíos ser sepultados, de los gobernantes, los que, incluso dice, los que entraban y salían del lugar santo y que fueron prontos olvidados. En este país, ¿quién recuerda a Alan García? No estaba en iglesias. ¿Quién no recuerda a Alberto Fujimori estar en iglesias, citar proverbios, usar púlpitos? Uno ya muerto, el otro está con vida, pero han estado así en este lugar como se llama iglesia. También he visto a los impíos ser sepultados. Yo recuerdo la muerte de Hugo Chávez, no fue bonita. Creo que fue un cáncer al estómago, porque echó una maldición sobre la nación. No sé si será eso, pero Dios sabe, mis hermanos. Salomón dice: he visto impíos ser sepultados. Si Salomón tal vez quisiera retroceder, sería Saúl. No habrá pasado ni 50 años. David no quiso tocar su vida, pero yo creo que David le contó a su hijo de Saúl. Esto es verdad cuando Salomón habla de que pueden pasar por un lugar de adoración.
Proverbios capítulo 10, versículo 7, sí habla de que sus nombres van a ser olvidados. Por eso dice ahí que la memoria del justo es bendita. ¿Cómo ser recordado? Por un gobernante, puede decir, piadoso, si es que es creyente. Una autoridad, o por alguien que estuvo en una autoridad, era de alguien que amaba a Cristo, alguien que defendía la verdad de las Escrituras. Esta vanidad, que Salomón habla, es que realmente estos no tuvieron un propósito, existieron por existir. Tal vez se les recuerde por sus logros, pero para Dios, hermanos, eso no cuenta. Para Dios no cuenta, por más que hayan sido malos o buenos, por más que es el talento, la educación, si Dios no cuenta. Para Dios no cuenta eso, no significa nada. ¿Qué se recuerda de Faraón? ¿Qué se recuerda de Amán? ¿Qué se recuerda de Judas y del mismo Satanás? En lo moral, nada. Tal vez un recuerdo intelectual, pero ¿qué recordamos de Jesucristo? Su memoria es bendita por los siglos. Recordamos de este hombre justo que vivió de esa manera, que hizo, y que su reino es eterno. Y para aquellos que confían, hermanos, en Cristo para su salvación, también es así. El creyente debe ser recordado, no porque amaba este mundo, sino porque amaba a Dios. Porque amaba la verdad, amaba la santidad, amaba a sus hermanos. Entonces la memoria del justo es bendita. Pero aquellos impíos, como dice, no les va a ir bien. Salomón dice aquí, por más que hayan sido grandes gobernantes, van a quedar olvido. Ahora, la segunda parte habla aquí, estos entraban y salían del lugar santo, una adoración extraña. Pueden hacer como los fariseos, ¿no? Algo ritual, incluso dar su dinero. Ir y regresar muchas veces, estar en un templo, en el Antiguo Testamento, hoy una iglesia, un templo como esta, como dije, solamente añaden más pecado para su destrucción. Es asombroso, terrible, sí lo es. Isaías capítulo 1, versículos 10 al 17, podemos tomar tal vez un texto de referencia para esto. Libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 10 al 17. Oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocausto de carneros y de cebo de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisoteéis mis atrios? No traigas más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad de asambleas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se ha vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas, y cuando extendéis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. ¿Se da cuenta el llamado que Dios hace a las autoridades? Y pasan, como dice Salomón, por ese lugar santo. Pero Dios le llama a otra cosa. Entonces, para nosotros, en aquel día, porque hay una memoria que va a desaparecer,
Pero para nosotros los creyentes, ¿cómo quieres ser recordado? Porque la muerte lo vas a enfrentar todos, por tus logros, por tus metas, por tus títulos, por tus hogares, por tu riqueza. ¿O será tu fe en Cristo, tu amor por Cristo, la santidad que buscaste, la verdad por la cual luchaste, la iglesia por la cual amabas? ¿Qué memoria estás construyendo para tu familia, para tus hermanos, hermanas y vecinos que te ven? ¿Cómo te recordarán en aquellos días cuando te entierren? ¿Recordarán tu amor por Cristo? Ese deseo de serle fiel y obedecerle en todos sus caminos. ¿Estás construyendo una memoria para ti mismo? Hermanos, esto deberá animarnos. Y también, hermanos, cuando ya no estemos, debe animar a otros a construir una memoria, como dice, para que otros vengan a los pies de Cristo. Todo esto es vacío, dice Salomón al final, versículo 10. También esto es vanidad. Versículos 11 al 13, por ser breve aquí, mi segundo encabezado. El gobernante malvado es endurecido por la paciencia de Dios. Versículos 11 al versículo 13. Salomón ha sido muy claro en decir las consecuencias que le viene a un gobernante malvado. Ahora, este gobernante se va a endurecer en su pecado, en su rebelión contra Dios. Aunque Dios es paciente con él, Dios se demora, no lo destruye inmediatamente, pero su fin, dice, no le va a ir bien, pero no le irá bien al impío, versículo 13. Salomón conoce muy bien, yo creo, su naturaleza como nosotros conocemos nuestra naturaleza. Y cuando, hermanos, Dios no trae juicio inmediato, es que solamente es su paciencia. Es su paciencia. El versículo 11 empieza a decir, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregados enteramente a hacer el mal. Cuando Dios te muestra, hermanos, su bondad, a no traer juicio inmediato sobre ti, aunque te mereces, porque estás en rebelión, en ese momento no eres atraído, sin la palabra, a arrepentirte de tus pecados. Por lo contrario, los pecados se van a multiplicar. El corazón no se ablanda, a rebelión uno se endurece más. Eso es lo natural de nuestra naturaleza cuando estamos en pecado. El gobernante malvado aquí que Salomón describe pone, yo creo, esa naturaleza heredada de Adán. Mientras el corazón se va endureciendo más y más. Pero también él no puede ver la longanimidad de Dios, otro atributo de Dios. La paciencia de Dios. Como que no es como nosotros nos irritamos inmediatamente, ¿no? No somos, en vez de ser pacientes, somos impacientes. Pero Dios es pacientísimo, si quisiéramos decir. Ahora, bueno fuera que eso nos llevara al arrepentimiento. Pero no sucede así. Pero también, yo también quiero decir aquí, si Dios decidiera simplemente actuar justamente en ese momento, lo haría. Y a veces ha sido así. ¿Qué pasó cuando la hermana de Moisés habló mal de él? Inmediatamente le cayó lepra. En Hechos capítulo tenemos a un rey que se dice, el pueblo creía voz de Dios, voz de hombres. Herodes murió instantáneamente. Muchas veces ha habido juicio. Ananías y Zafira mintieron. Juicio de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros fallamos y vemos ahí la paciencia de Dios? No vemos la ira de Dios inmediatamente. Como que ese es un alivio para nosotros.
pero olvidamos que hemos recibido gracias en ese momento. ¿Por qué es lo que estoy diciendo? Como dije, es la naturaleza que hemos heredado. En el corazón incrédulo, pues el endurecimiento no es parcial, es total. Pero en aquel que está en Cristo, se endurece poco a poco, probablemente es parcial, porque ese corazón es tierno todavía. Y Dios sabe cómo obrar. En Números capítulo 12 habla de la lepra, lo que le cayó a Miriam, la hermana de Moisés. Tenemos otra ilustración en 2 Reyes, el capítulo 1, del siervo de Eliseo, que buscaba un favor, quería más que todo cosas materiales. Sabemos que Eliseo no recibió, en cambio su sirviente sí recibió, le cayó lepra, también mintió. En Hechos capítulo 5, Herodes fue, quitado del lugar de autoridad, Dios le quitó la vida. En todos estos ejemplos vemos, hermanos, este atributo de Dios, la bondad de Dios, la paciencia de Dios, cómo retrasa su juicio, cómo Dios demora. No ha sido así con Israel, llamándoles. ¿Por qué Dios usó a los profetas? Porque Dios fue paciente con ellos y les indicó que hagan esto, que se arrepientan de sus caminos, que dejen sus ídolos, si no traerían las naciones paganas. Vamos a dar lectura a 2 versículos. Jeremías capítulo 7, ya estoy un poco ya para acabar. Jeremías capítulo 7, versículo 13. Y ahora, por cuanto habéis hecho todas estas cosas, declara el Señor, y a pesar de que os hablé desde temprano y hablando sin cesar, escuche esa palabra, no oísteis, os llamé pero no respondisteis. Versículo 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día y enviándolos. Eso, mis hermanos, es paciencia de Dios. La voz, hermanos, que Dios usa igual son de sus ministros, de que el pueblo de Dios se vuelva de sus malos caminos, se vuelva a los caminos del Señor. Y ahí vemos este atributo de Dios una vez que brilla. Incluso vemos con Sodoma y Gomorra, Dios, hermanos, no destruye todo, libera una familia. ¿Por qué Dios, nos preguntamos, demora pacientemente su juicio? Pedro dice, no, porque Dios, hermanos, no quiere que los hombres perezcan inmediatamente, sino que es un Dios paciente, lento para la ira, abundante en misericordia. Con nosotros, hermanos, fue aplicado la misericordia porque Cristo llevó la ira, pero en el día actual, aquel que está fuera de Cristo solamente es ira, en espera nada más, porque su turno va a llegar. Pero la misericordia, hermanos, es que si se arrepiente. Entonces vemos aquí por qué Dios demora pacientemente su juicio, porque es un acto de bondad. Eso dice Romanos capítulo 2, versículo 3 al 4. Y que en su bondad nos guía al arrepentimiento. Y en segundo lugar, Dios demora su juicio como un acto de justicia. Y esto, hermanos, es algo fuerte. Porque en su acto de justicia lo que Dios hace, hermanos, es endurecer esos corazones que ya están endurecidos por su propio pecado. En otras palabras, son dejados por Dios en esa condición, entregados, como dice Pablo a Romanos, a sus lascivias, a sus concupiscencias, a sus vicios. En todo sentido, Dios, hermanos, es justo. Es justo. Y con esto les demuestra la atrocidad de su pecado, su rebelión.
aunque Dios sigue llamando al arrepentimiento. Para nosotros que conocemos la gracia de Cristo, abusamos de la paciencia y longanimidad de Dios, o vemos la paciencia de Dios como una excusa para seguir en nuestros pecados, con nuestra pasividad, para pasar en cultos, vamos a decir así como Salomón cita, externamente. O la paciencia de Dios, hermanos, te lleva a que te humilles ante Él y le sirvas y le ames. La condición, hermanos, espiritual de sus corazones debe ser de expectante, siempre esperando, hermanos, al Señor. Para terminar, si el juicio de Dios hoy día se retrasa, no es para que el hombre dé la espalda a Dios, es para que se vuelva a su Creador, que es su única esperanza. Hoy no temen a Dios, dice Salomón, no les irá bien, ni alargará sus días como una zorra, porque no temen ante la presencia de Dios. De nada sirve que un gobernante entonces, esta noche Dios nos ha hablado, incluso haga todo lo que haga a sus ojos espiritualmente, Dios no lo recibe. Salomón concluye aquí, versículos 12 y 13, dice, aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida con todo, yo sé que les irá bien a los que temen a Dios. Una conclusión. ¿A quién les va a ir bien? A los que temen. A los que temen ante su presencia. La paciencia de Dios será para el bien de los que temen a Él, pero será destrucción para los que no temen a Dios. Y la sabiduría clama, hermanos, el temor, ante todo al Señor. Hermano, cuando tú pecas, cuando te rebelas al Señor, cuando pecas contra tu esposa, tu hijo, tus hermanos en Cristo, te arrepientes inmediatamente. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 31, porque si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hermanos, la misericordia del Señor, como dije, es para nosotros, pero tampoco significa abusar de esa gracia, de ese atributo de Dios, porque, hermanos, el tiempo está cerca. Hay un llamado aquí a los que están en autoridad, pero también aquellos que temen a Dios deben perseverar en su temor al Señor. Temor al Señor también es expectante, porque esperamos que el Señor se manifieste, su presencia entre nosotros. Vamos a orar. Padre, que tu palabra en esta noche nos examine, que tu palabra nos guíe al arrepentimiento. Hemos recibido muchas bendiciones, tal vez no en la condición de ser una autoridad gubernamental, como ser un presidente de una nación o ser alguien en un lugar de autoridad, de los que estamos aquí. Pero sí nos has dado un lugar, Señor, donde tenemos, Señor, un puesto, una posición, sea en la familia, en la iglesia. Tú nos mandas, oh Señor, en ese lugar a reflejar la sabiduría celestial, a reflejar a Cristo por medio de nuestras vidas. Sobre todo a que seamos temerosos a tu nombre. Pero también hay un llamado para aquellos, oh Dios, que están en autoridad pública de un estado, de una nación, a que considere, Señor, tus mandamientos, que gobiernen con justicia, porque si no quedarán al olvido y su propio lugar de cargo, de función será para su propia vida. Tu palabra dice lo que el Espíritu, Señor, quiere comunicar a su iglesia en esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu
revelación que es completa, nos permita seguir profundizando, meditando, Señor, en este libro de profunda sabiduría a nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos. Tu palabra dice que la exposición alumbra, da luz a los simples. Bendito seas, Señor. En Jesucristo oramos esto. Amén. Señor los bendiga. Vamos a encontrar un cántico, estamos